Mi nombre es José Alejandro Salto, soy profesor nacional de educación física, vivo en Argentina, actualmente vivo en Mendoza, pero mis raíces son de Santiago del Estero. Bueno, soy dueño de un gimnasio llamado Mufasa Fitness y soy el director de la academia Profit. Y así damos inicio a este curso, Educación Física y Entrenamiento Psicomotor. Bueno, vamos a hablar, primero vamos a conceptualizar, ¿sí? Vamos a conceptualizar lo que es educación física. Bueno, educación física es una disciplina que se centra en diferentes movimientos corporales para así perfeccionar, controlar y mantener la salud mental y física del ser humano. Bueno, esta disciplina también se la puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa o competitiva que incentiva la convivencia, el disfrute y el compañerismo entre los participantes. Por otro lado, ahí estamos. Por otro lado, también podemos agregar y decir que la educación física también se refiere a un conjunto de actividades lúdicas que ayudan al individuo a vinculizarse con el medio que los rodea, así lo vamos a ayudar a conocer su entorno social. Bueno, en este sentido, se incentiva las prácticas de actividades como, por ejemplo, el entrenamiento funcional, las danzas, destrezas, en fin, cualquier disciplina deportiva, con el fin de mejorar la expresión corporal e incentivar la participación del individuo en su comodidad. Bueno, por supuesto que la educación física es imprescindible para la salud, ya que ayuda a corregir la postura, la postura eh, así como para mantener el control y el equilibrio del cuerpo. Bueno, la educación física no solo ayuda a mantener la salud, sino que implica otras ventajas que hacen que sea una disciplina importante para el desarrollo integral de los individuos. De allí que se considere como parte esencial de la formación educativa. Bueno, entre los beneficios más importantes de la educación física son lo que ustedes pueden observar en pantalla, que gracias a la educación física nosotros combatimos el sedentarismo, impulsamos una vida activa, enseñamos a aprovechar el tiempo libre, mejoramos el autoestima, estimulamos el trabajo en equipo, bueno, aumentamos la creatividad y la capacidad afectiva, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión. Y también, por no menos importante, es, enseñamos a desarrollar algunos valores como por ejemplo la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Bueno, eh, la educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede transformar la vida de una persona como la educación. Bueno, además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto. Bueno, una sociedad en la que la gente sea consistente de sus derechos y sus deberes. Por supuesto que la educación física se plantea objetivos para así poder lograr nuestras planificaciones a corto, a mediano o a largo plazo. Y uno de los objetivos que nos plantea la educación física es desarrollar competencias físicas, a donde vamos a desarrollar las competencias físicas de las personas desde el modo que puedan interactuar efectivamente con su entorno. Ser conscientes de nuestro propio cuerpo, reconocer el funcionamiento de nuestro cuerpo que nos hará conocernos mejor con sus necesidades para comprenderlo mejor. Desarrollar un estilo de vida saludable. Los objetivos de la educación física están encaminados a estimular el desarrollo de un estilo de vida saludable para todas las personas. Bueno, los dos pilares de un estilo de vida saludable son la alimentación y el deporte. Bueno, aumentar el nivel de confianza en sí mismo. Es preciso reconocer que lo interior y lo exterior se corresponden. De este modo, lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta también nuestros pensamientos y emociones.
También, para agregar estos últimos objetivos que quiero compartir con ustedes, es que a través de la educación física vamos a potenciar el desarrollo cognitivo. Bueno, uno de los objetivos de la educación física es estimular el desarrollo cognitivo de las personas. Por otro lado, vamos a mejorar las habilidades relacionales. Bueno, nosotros a través de esta disciplina promovemos las actividades deportivas en entornos así sean grupales, fortaleciendo de esta manera el trabajo en equipo y la capacidad de relacionarnos con otros. Mejoramos la salud mental, que la actividad física ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, factores que alternan normalmente la vida cotidiana de los seres humanos. Y por último, aumentar el amor propio. Nosotros, a través de la educación física, mejoramos la relación con nuestro cuerpo. Bueno, es preciso decir que muchos de los problemas de autoestima tienen que ver con problemas de autosuperación derivados de la relación con nuestro propio cuerpo. Bueno, ahí se siguen conectando. Profesores, estoy leyendo. Bueno, profes de México, de Córdoba. Perfecto. Bueno, saludos para todos los que se van conectando y bienvenidos. No se olviden de compartir esta transmisión, así podemos llegar a más colegas y entre todos podamos seguir haciendo crecer esta hermosa profesión. Entonces, la educación física es un programa de estudio, a donde a través de esta disciplina nosotros vamos a formar y vamos a intervenir, ¿sí? Y vamos a llamarlo también pedagogía, que se manifiesta en toda la expresión del ser humano y su objeto de estudio no es solo el cuerpo en su aspecto físico, sino que en su corporeidad en la cual nos proponemos educarlo y hacerlo competente para conocerlo, desarrollarlo, cuidarlo y aceptarlo. El entrenamiento deportivo, como dice el título, educación física y entrenamiento, bueno, vamos a agregar un concepto de entrenamiento deportivo, que es un proceso pedagógico destinado a estimular los procesos fisiológicos del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas. Bueno, su objetivo es promover y consolidar el rendimiento deportivo. Por supuesto que debe planificarse desde el principio hasta el final para conseguir alcanzar los objetivos en cada fase y para cada capacidad física. Bueno, es un proceso complejo, pues claro que los efectos del entrenamiento no son ni inmediatos ni duraderos. Bueno, entonces, definimos el entrenamiento como el conjunto de procedimientos y actividades realizadas para aumentar la capacidad física, desarrollando, por supuesto, las cualidades de un individuo de la forma más adecuada y en función de las circunstancias. Bueno, este es el tema fuerte de hoy, la capacitación psicomotricidad. ¿Sí? Muchos por ahí confunden este tema y hoy lo vamos a hablar. Bueno, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Bueno, es la adquisición progresiva y continuada de habilidades que se observa en el niño durante toda la infancia. Bueno, corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas, como por ejemplo el cerebro, los nervios, los músculos, como también el aprendizaje significativo. Entonces, la psicomotricidad también tiene gran importancia en los primeros años de vida de los niños. Bueno, es lamentable que en la mayoría de los centros educativos no se trabaja ni se le da la importancia que le deberían dar. La psicomotricidad sirve tanto como para que el niño mejore en los aprendizajes como para que evolucione su personalidad. Bueno, ayuda al niño a ser más autónomo, equilibrado y feliz. Bueno, antes se utilizaba en caso de que el niño tuviese un retraso psicomotor o alguna discapacidad o alguna debilidad o dificultad.
Pero según Pineda, que es una psicopedagoga, y ella nos dice allá por el año 2008 en su libro, que nos dice que hoy en día eso es un mito y no va más. Y por supuesto que se trabaja para la mejora de todos los niños. Bueno, seguimos hablando de psicomotricidad. Bueno, es la psicología del movimiento mediante la cual entran en contacto el cuerpo, la mente y las emociones. Bueno, cuando un niño realiza una acción, esta se encuentra directamente relacionada con un pensamiento y una emoción. Bueno, el desarrollo psicomotor se rige en tres leyes. Así es, se rige en tres leyes. Que una es la cefalocaudal, que esta establece que el desarrollo comienza en la cabeza y va hasta las extremidades. Bueno, esto quiere decir que se controla antes de la cabeza que las extremidades. Bueno, la segunda ley es la proximo-distal. Esta nos dice que se desarrollan antes de las zonas más próximas al centro del cuerpo. Bueno, esto se desarrolla antes un hombro que un brazo y este antes que la mano. Y la última ley, que sería la tercera ley, que es la diferenciación progresiva, que esta nos indica que los músculos grandes se controlan antes de que los músculos pequeños. Bueno, todo esto se ha de tener en cuenta a la hora de realizar nuestras clases. Esto nos dice una información de un libro de Gutiérrez, lo saqué en su última versión, año 2015. Bueno, vamos a hablar de las etapas en la elaboración del esquema corporal. Eh, bueno, el esquema corporal puede considerarse la clave de la organización de la personalidad, manteniendo la conciencia, la relación entre los diferentes aspectos y niveles del yo. Bueno, podemos distinguir cronológicamente, como ven en pantalla, varias etapas en la elaboración del esquema corporal. Vamos a hablar de la etapa 1, bueno, que va del nacimiento a los 2 años. El niño comienza con el enderezamiento y el movimiento de la cabeza. Luego continúa con el enderezamiento del tronco, que le lleva a la postura sedente. Bueno, esto facilita la presión de las manos y al liberarse del apoyo. Aquí se da la individualización y el uso de los miembros lo lleva al gateo. Vamos a mencionar la etapa 2. Bueno, esta va de los 2 años a los 5 años. Es el periodo de globalidad donde se genera el aprendizaje y de dominio en el manejo del cuerpo a través de la acción, y gracias a ella la presión va haciéndose cada vez más precisa, asociándose a los gestos y a una locomoción cada vez más coordinada. Bueno, la movilidad, o sea, el movimiento de las partes del cuerpo, y la sinestesia, que sería el desplazamiento corporal en el espacio, íntimamente asociadas. Esto permite que el niño, una vez que realice la acción, ¿sí?, sea cada vez más diferenciada y precisa en todo su cuerpo. Vamos a mencionar la etapa número 3, que esto va de los 5 a los 7 años. Bueno, el niño pasa de un estado global y sincrético a un estado de diferenciación y análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que va de la actuación del cuerpo a la representación, la asociación de las sensaciones motrices y sinestésicas al resto de los datos sensoriales. Bueno, esto se da especialmente en la parte visual, donde permiten el paso progresivo de las acciones del cuerpo a la representación. Bueno, en esta etapa se produce en estos momentos un mayor desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio. Bueno, el crecimiento de la derecha, también la izquierda, por supuesto, y la independencia de los brazos con relación al tronco. Y por último, la etapa 4. Bueno, la etapa 4 se da de los 7 a los 11 años. Esta se produce la elaboración definitiva de la imagen corporal, y que se da a través de la toma de conciencia de los diferentes elementos que componen el cuerpo y del control con su movilización
en su larga posibilidad de la relación global y segmentaria. Bueno, la independencia funcional de los diferentes segmentos corporales, por otro lado también la transformación del conocimiento decía el conocimiento de los demás. Y por último, ya como para finalizar esta etapa, la consecuencia final de todo ello es la posibilidad de desarrollar los aprendizajes y relacionarse con el mundo exterior. Bien, eh, bueno, vamos a hablar, de las fases de la estructuración del esquema corporal. ¿Por qué es tan importante mencionar toda esta teoría? ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a todo lo que estamos hablando, nosotros vamos a saber relacionar y vamos a saber desenvolvernos en la práctica, en el momento de ir, realizar los ejercicios, cómo va a ser mi planificación, qué tipo de ejercicios debo realizar en un infante de 3 años, en uno de 5, en uno de 11. Bueno, vamos a hablar, eh, vamos a hablar de los 3 niveles de integración del esquema corporal. El primero es el cuerpo vivido. Bueno, este se fundamenta en una noción sensoriomotora del cuerpo y que actúa en un espacio práctico en el que se desenvuelve gracias a la organización progresiva de la acción del niño sobre el mundo exterior. Como ustedes pueden observar en pantalla, que aquí generamos en esta fase una maduración de los centros, donde es los motores, mielinizaciones y las fibras nerviosas, donde se da la ley del cefalocaudal, la ley del próximo distal, de lo que estuvimos mencionando anteriormente, las 3 leyes. Y generamos el control del propio cuerpo, que es la motricidad global. Por otro lado, tenemos el cuerpo percibido, y este se fundamenta en una noción preoperatoria del cuerpo y donde se condiciona a la percepción, que se encuadra en el espacio centrado aún sobre el cuerpo. Bueno, esta es la percepción e interiorización del propio cuerpo y que se genera la percepción del mundo exterior. Y trabajamos la motricidad transitiva, motricidad expresiva y generamos el control del cuerpo, donde vamos a lo global y lo segmentario. Por último, el cuerpo representado. Bueno, este se fundamenta en una noción operatoria del cuerpo, ya que esta fase está orientada a la acción interiorizada y reversible, ¿sí? Donde ya vamos al acondicionamiento práctico y, por supuesto, la conciencia del propio cuerpo. Bueno, hace años, la psicomotricidad era un conjunto de ejercicios que los terapeutas utilizaban para corregir alguna dificultad o discapacidad detectada. Bueno, hoy esa visión ha cambiado y es uno de los puntos claves en la educación y el desarrollo de cualquier niño. Bueno, sobre todo en los primeros años de la infancia, por supuesto. La psicomotricidad es la psicología del movimiento mediante la cual entran en contacto el cuerpo, la mente y las emociones. Bueno, cuando un niño realiza una acción, esta se encuentra directamente relacionada con un pensamiento y con una emoción. Al hablar de psicomotricidad infantil, hacemos referencia a esta técnica que debemos aplicar para que los niños tengan un mejor dominio sobre su propio cuerpo. Bueno, y a la vez que estimulan otras áreas de desarrollo como lo emocional y lo intelectual, que eso no lo podemos dejar afuera. Y bueno, es que a veces no nos damos cuenta cuando influye la movilidad de los niños en las formas de aprender. Por eso es muy importante estimular la psicomotricidad desde edades muy tempranas para que tengan un buen desarrollo físico y psicológico. Y a continuar esta etapa, ¿sí? Ya cuando el niño va llegando a los 7 años aproximadamente, para incluso reeducar los movimientos del niño y que vaya mejorando así sus destrezas y habilidades musculares. Bueno, vamos a hablar
de los beneficios de la psicomotricidad infantil y que se vinculan en tres grandes áreas del desarrollo. Por un lado se encuentra el área motora, luego también debemos trabajar en la psicomotricidad el área cognitiva y por último el área socioafectiva. Bueno, la psicomotricidad, área motora. Bueno, esta procura que el niño, ¿sí? El aprendizaje del esquema corporal en un plano tridimensional para que tome conciencia de su propio cuerpo. Bueno, favorece el control y el dominio sobre el cuerpo, ayuda a afirmar la lateralidad, la coordinación motora, el control postural, el equilibrio y el sentido del espacio. Bueno, yo siempre menciono esto al inicio de las capacitaciones, que esto se me pasó por alto. Cuando yo digo niño, quiero englobar y quiero referirme a ambos sexos, tanto a femenino como masculino, ¿sí? Para no estar mencionando niños y niñas. Eso siempre lo digo, bueno, ahora se me pasó. Bueno, continuamos. Por otro lado, está el área cognitiva, ¿sí? Que te estimula la percepción de los objetivos, ¿sí? De los objetos, los objetivos y la exploración del entorno. Bueno, mejoramos la memoria, el aprendizaje, la concentración y la creatividad, favorecemos la orientación del tiempo, el espacio, ¿sí? Donde trabajamos la memoria, la visión especial y refuerza conceptos básicos como por ejemplo adelante, atrás, arriba, abajo, lejos, cerca, etc. Y por último está el área socioafectiva. Esta facilita las habilidades sociales, estimulamos la expresión emocional, mejoramos la autoestima individual y grupal, canaliza la impulsividad y el exceso de energía del niño, ayuda a enfrentar y superar temores, sobre todo los relacionados con inseguridades sociales y con la percepción del propio cuerpo. Bueno, por ejemplo, cuando un niño está jugando con una pelota a primera vista, parece que solo está trabajando habilidades físicas, pero tengan en cuenta esto, su cerebro también está trabajando en unir el movimiento que hacen sus manos con el movimiento para que su visión también esté, ¿sí? Firme en una visión central. Bueno, algo fundamental, esto ya podemos comenzar a trabajarlo a partir de los 4 años. Bueno, la psicomotricidad se divide en dos grandes ramas que ahora voy a compartir. Cuáles son esas dos. Aquí estoy con mi hijo en la pista de atletismo corriendo. Bueno, la psicomotricidad se divide en dos grandes ramas, como ya habíamos mencionado anteriormente, que dentro de ella está la motricidad gruesa y la motricidad fina. Ya lo vamos acercando más a la práctica. La psicomotricidad gruesa se caracteriza en, ¿sí? Y se refiere a todas las acciones que los niños realizan con todo su cuerpo, como por ejemplo saltar, correr, girar, trepar, rolar, hacer roles, ¿sí? Bueno, entonces otros ejemplos, como estábamos mencionando anteriormente, cuando nosotros estamos trabajando y desarrollando la psicomotricidad gruesa, cuando caminamos, cuando corremos, cuando saltamos obstáculos, ¿sí? Cuando practicamos actividades deportivas, cuando hacemos giros, etc. Entonces, y por otro lado, la psicomotricidad fina. Bueno, esta hace referencia a las actividades o acciones que se realizan específicamente con las manos y para las cuales deben tener en cuenta el control óculo-manual. Como por ejemplo, estos son ejemplos que nosotros lo podemos poner en práctica como profesores, como docentes y trabajamos en las escuelas.
Bueno, esto nosotros lo podemos hacer, claro que sí. Generalmente el profe de educación física se caracteriza por ir y dar clases en los patios a donde no hay techos, o si hay un techo es algo chico, y cuando llueve, cuando el tiempo no nos acompaña, ¿qué hacemos? Suspendemos las clases, o es una opción más para ir y trabajar en el aula, como por ejemplo cortar papeles en trozos pequeños, los cuales pueden utilizar para rellenar una botella o una bolsa, y de allí esa botella, bolsa, lo podemos utilizar como un elemento para las clases de educación física, envolver objetos pequeños en papel, abrochar y desabrochar botones de sus prendas, enroscar tapas en distintos envases, cortar seguido una línea recta, luego inclinada u oblicua, hacer formas con plastilina para luego cortarlas en trozos con las tijeras. Bueno, estos ejemplos y mucho más lo podemos poner en práctica, por supuesto, dependiendo con la edad que estemos trabajando. Bueno, vamos a hablar de ejercicios, ¿sí? Ejercicios para estimular la psicomotricidad. Cuando la planificación de las actividades es fundamental y debe hacerse ajustándose a la edad del niño, por supuesto. Nosotros debemos contar con un aula específica y materiales adaptados, como por ejemplo pueden ser bancos, escaleras, bloque de goma espumas, toboganes, pinturas, etcétera. Lo que tengamos lo adaptamos a donde estamos trabajando, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos actividades de estimulación motriz. Bueno, estos ejercicios buscan impactar en el desarrollo muscular y trabajar los movimientos básicos del niño, como por ejemplo caminar, sentarse o saltar, aunque según también sea la edad, también se trabajarán como por ejemplo movimientos más complejos, como así puede ser bailar o alguna actividad lúdica, atarse los cordones. Bueno, en un primer momento se trabajaban ejercicios simples que demanden poco esfuerzo, pero para ir introduciendo técnicas ya podemos ir trabajando algo más complejo, que requiere un esfuerzo mayor en los grupos musculares, todo dependiendo de la planificación de cada profe. Por otro lado, están las actividades de creatividad, ¿sí? Las actividades de estimulación lingüística, perdón, ahí está, las actividades, ahí está, me había pasado. Bueno, actividades de creatividad. Eh, Estas actividades están orientadas a estimular la creatividad y la imaginación infantil. Bueno, aquí los podemos observar y podemos poner en práctica, por ejemplo, la música, trabajar la danza, la pintura, el teatro, etcétera. Bueno, estos ejercicios estimulan la libre expresión, donde vamos a potenciar la creatividad y hacer hincapié en la sensibilidad del niño. Bueno, también facilitamos la expresión de conceptos e ideas de carácter abstracto. Bien, bueno, y las actividades de estimulación lingüística son juegos orientados a desarrollar el lenguaje, donde vamos a trabajar lo verbal y lo no verbal, con lo que estimulamos las habilidades comunicativas del niño. Bueno, aquí nosotros vamos a trabajar la imaginación, la identificación de conceptos abstractos, simples, y la información de estructuras sintácticas sencillas. Actividades para trabajar, por ejemplo, la psicomotricidad fina y lo que estábamos hablando, jugar con plastilina, arcilla, la arena, pintar con las manos o poner las manos en la masa, etcétera. Realizar cualquier manualidad, cortar, elegir unas tijeras que no nos ofrezcan la mayor seguridad, por supuesto. Y por otro lado, la psicomotricidad fuerza, caminar, saltar, correr, subir escaleras, soltar obstáculos, nadar, en este aspecto las actividades que ofrecen algunos parques infantiles, bueno, etcétera. Ahora vamos a ver más adelante qué ejercicios podemos aplicar en nuestras clases de educación física, o si estamos trabajando en algún club deportivo, o si tenemos un gimnasio, damos clases para niños. Bueno, todo eso lo vamos a relacionar para que lo puedan desenvolver en sus prácticas.
Bueno, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar del entrenamiento psicomotor. Vamos a seguir hablando y lo vamos a relacionar con este tema tan importante, ¿sí? Con este tema tan importante que quizás muchos lo entienden, pero no lo ponen en práctica o no le brindan o le ofrecen la demasiada atención y no le dan la mayor importancia que se merece. Las fases sensibles. Bueno, las fases sensibles son los periodos en las cuales el desarrollo de una capacidad se ve favorecido si se estimula adecuadamente al organismo. Bueno, las fases sensibles identificarán qué prestaciones gozan de mayor margen de entrenabilidad y mejora en las diversas edades. Entonces, eh, ¿por qué son importantes las fases sensibles? Bueno, las fases sensibles son etapas de mayor entrenabilidad, es decir, de dar una mejor adaptación para las capacidades de condición física y coordinación. Nosotros, dentro de estas fases vamos a trabajar el área motora, ¿sí? Que como ustedes pueden observar en pantalla, que bueno, comenzamos hablando de la fuerza. Bueno, ahí es un autor que se llama Gaspar, allá por el año 2010. Él nos describe el entrenamiento de la fuerza como una de las capacidades condicionales para realizar gran variedad de gestos técnicos a la máxima intensidad y sin variar el nivel de ejecución. Bueno, ahí ustedes pueden observar en pantalla que, bueno, las diferentes manifestaciones de la fuerza. Está la fuerza máxima, fuerza explosiva o potencia, y la fuerza resistencia. Bueno, desde nuestro punto de vista, yo ya llevo 12 años trabajando el entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento en general en infantos juveniles. Bueno, el trabajo de fuerza ya será inexistente en el periodo prepuberal hasta los 12 años, ¿sí? Manifestándose únicamente como fuerzas explosivas en las edades anteriores. Bueno, a partir de los 12 años, ¿sí? Ejercicios de autocargas en circuitos, inicio de trabajo de fuerza en la estructura abdominal, ¿sí? Eso es importante. Inicio del trabajo del core. El core lo vamos a hablar un poquito a grandes rasgos más adelante. Eh, bueno, ya a partir de los 14 ya se va a trabajar la fuerza explosiva, fuerza de la resistencia con cargas bajas, donde vamos a trabajar, ¿sí?, las autocargas e inicio de trabajos con sobrecargas externas, como por ejemplo un balón medicinal, ya en trabajos en circuitos. Entonces, continuamos con el trabajo de fuerza en cintura abdominal en los niños, ejercicios de fuerzas compensados, fuerzas explosivas como el mayor exponente desde dentro del juego, y la introducción del trabajo de fuerza resistencia, ya que vamos a realizar esfuerzos pueden ser prolongados en el tiempo. Siempre en edades menores a los 12 años, como estábamos hablando, trabajar la fuerza, pero desde una mirada o con el concepto de que debo aplicar el trabajo de fuerza con el propio peso corporal del niño, que primero adquiere una técnica correcta, fortalecimiento de los grupos musculares, del sistema óseo, la concientización del niño de lo que está haciendo, que si se le cae un peso, la pesa o la pelota medicinal, lo que fuese, lo que tenga en la mano, que si se me cae, me puedo lastimar. Entonces trabajar esos 3 puntos: fortalecimiento de articulaciones y grupos musculares, técnica correcta y concientización de lo que puede llegar a pasar si ejecuto mal el movimiento o si me excedo con el peso que estoy trabajando. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la resistencia, que es la capacidad bioenergética que permite soportar con el menor grado de fatiga, bueno, a lo largo de todo el tiempo real de la competición, la acumulación de los diferentes esfuerzos requeridos por la acción del juego. Entonces, nosotros podemos diferenciar ahí, como vemos en pantalla, la resistencia aeróbica y anaeróbica. Bueno, la resistencia aeróbica se puede entrenar desde edades muy tempranas al tratarse de trabajo poco intenso. Por lo tanto, aparece la resistencia aeróbica desde un primer momento. Y ya desde los 10, 13 años, ya podemos lograr la estabilización de la capacidad aeróbica y
a mejorar por fases de la recuperación entre ejercicios. Y ya a partir de los 13 años, combinaciones de trabajo aeróbico e introducción leve del trabajo anaeróbico. Pausas más cortas en el acondicionamiento de la velocidad, por ejemplo. El desarrollo corporal ya admite este tipo de esfuerzos. Y ya más abajo aparece la capacidad de velocidad, ¿sí? Velocidad, se considera la velocidad como la capacidad que nos permite proponer respuestas motrices rápidas y correctas a los diferentes estímulos del juego. Bueno, dentro de la velocidad nosotros distinguimos ahí la velocidad de reacción, velocidad gestual y la velocidad de desplazamiento. La velocidad pausa para una fase sensible, de mayor evolución, por supuesto, ya podemos trabajar de los 6 a los 12 años gracias al desarrollo del músculo esquelético. Bueno, por ese motivo se puede trabajar en todas sus manifestaciones desde las primeras categorías, como por ejemplo la velocidad gestual, no más de 20 repeticiones, velocidad frecuencial, donde realizamos trabajo de coordinación, más equilibrio, y la velocidad de desplazamiento, para no olvidarnos, no más de 10 metros. Bueno, ya a partir de los 10 años, la velocidad de reacción como referente principal nos genera mayor complejidad en los ejercicios. Luego realizamos estímulos variantes y mucha importancia a la toma de decisión a la medida que avanzan las etapas. Y ya entre los 10 a 13 años mejoramos de manera sustancial debido al incremento de la fuerza y coordinación. Bueno, al final de esta etapa el trabajo de velocidad ya debe ser integrado dentro de las necesidades de cada deporte. Y por último, la flexibilidad, no la desglosamos en sus diferentes tipos porque consideramos que han de trabajarse todas las que siempre tienen en gran importancia. Bueno, esta es una capacidad de los cuerpos de adaptar una determinada forma sin romperse, por supuesto, el sistema muscular, y es equivalente a la movilidad articular más a la elasticidad muscular. Bueno, por otro lado, seguimos hablando del área motora, ¿sí? Por otro lado está las capacidades coordinativas, de lo que nosotros podemos desarrollar en las etapas sensibles, la orientación, que son receptores kinestésicos en tiempo y espacio, el equilibrio, la capacidad de mantener una posición en un determinado tiempo y espacio, ritmo, donde se genera la fluidez del movimiento, reacción, capacidad de reaccionar a un estímulo simple y complejo, anticipación, capacidad de adelantarse a una acción. Diferenciación se conceptualiza como la capacidad de distinguir las características de cada movimiento. Y por último, el acoplamiento, ¿sí? Que es la capacidad de enlazar, integrar y combinar varios movimientos de manera simultánea. Bueno, entonces, ya vamos finalizando de esta área para así seguir avanzando y seguir charlando sobre las tres áreas. Estamos en la primera, el área motora. Bueno, son las características de las diferentes etapas del deportista en relación con las fases sensibles de las capacidades condicionales. Vamos a hablar de los 3 a los 5 años de edad. Bueno, en estas edades el objetivo será desarrollar la actividad, el conocimiento del esquema corporal. Bueno, aquí nosotros podemos buscar y hacer ejercicios de motricidad fina para esta edad, como por ejemplo construir con bloques, armar rompecabezas simples, jugar con tableros, hilar cuentas grandes de manera, etc. Y juegos para desarrollar la motricidad gruesa. Bueno, las huellas, la idea en que la idea es que con unas sí se pueden diferenciar y puedan realizar diferentes tipos de juegos y diferentes tipos de colores. Bueno, ahí pueden observar todos los juegos que vemos en pantalla, la tela de araña, jugar a los bolos, circuitos con aros, lanzamiento de pelotas, el comecocos, etc. Bueno, y vamos a seguir hablando hasta llegar a la edad de 12 y
14 años. Bien, bueno, ahí estoy leyendo los chats. Saludos a todos los que se siguen conectando. Seguimos sumando, buenísimo. Bueno, ahí hay un comentario desagradable, discúlpenme, pero al usuario lo voy a borrar. Eh, está agrediendo a un colega que se acaba de mencionar. Bueno, seguimos. Continuamos, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de las características de las diferentes etapas del deportista en relación con las fases sensibles de las capacidades condicionales. Bueno, ahora vamos a desarrollar cada una de las etapas de estos deportistas, ¿sí? Y cómo podemos desenvolver en las capacidades condicionales. Ya cuando hablamos de los 6 y 7 años de edad, bueno, en estas edades el objetivo será desarrollar la actividad y el conocimiento del esquema corporal, la diferenciación segmentaria, afianzar la multilateralidad como base de la orientación espacial. Bueno, desde un primer momento nosotros vamos a introducir el trabajo de la velocidad en sus tres manifestaciones, ¿sí? La flexibilidad y la resistencia aeróbica. Eh, bueno, por otro lado, ya de 8 a 10 años de edad, en estas edades se podrá comenzar con actividad predeportivas, mini deportes. Bueno, este último les permitirá elegir destrezas que estén de acuerdo con sus aptitudes motrices y funcionales. Bueno, será conveniente la iniciación de las prácticas del atletismo porque esto le permitirá perfeccionar, como por ejemplo el salto, el lanzamiento y la carrera, utilizando siempre la competencia como medio educativo y no como un fin en lo posible. Y ya 10, 12 años de edad, en estas edades las habilidades generales motoras adquiridas le permitirá mejorar su cuerpo y el tiempo y el espacio. Bueno, en este momento ya se puede comenzar a desarrollar las habilidades motoras específicas, utilizando por supuesto la flexibilidad, la fuerza, sin el empleo de cargas máximas y la resistencia, ¿sí? Más lo aeróbico que lo anaeróbico, como ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, además, también podemos trabajar para que el niño logre desarrollar el dominio y el uso de su cuerpo en movimientos analíticos, así como por ejemplo la incorporación de técnicas y gestos propios de cada deporte. Vamos a mejorar la fuerza y la coordinación en esta edad, lo que favorece un mayor desarrollo de la fuerza explosiva y la velocidad de reacción, con esta gran capacidad de la resistencia aeróbica y siempre es importante el trabajo de la flexibilidad. No tenemos que dejar de lado el trabajo de la flexibilidad, aún más en este periodo en el cual está la capacidad y disminuye. Y ya por último, entre los 12 a 14 años de edad, la capacidad de fuerza más aumentada debido a la evolución natural marcada en las fases sensibles en que se da en el inicio del trabajo de la resistencia anaeróbica. Y por supuesto se toma importancia en el trabajo de la flexibilidad. Bueno, aquí nosotros vamos a conseguir una musculatura sin descompensaciones y con una buena amplitud de movimiento, que es el objetivo del trabajo físico en estas edades. Bueno, ahora vamos a hablar del área cognitiva. Ya habíamos hablado del área motora, vamos a hablar del área cognitiva. Bueno, es la estimulación cognitiva y es el nombre que se le da a todas las acciones y estrategias que permiten el desarrollo, la estimulación y mejora de las funciones cognitivas de los niños. Bueno, entre estas funciones se encuentran la atención, el lenguaje, la memoria y la orientación. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar estos tres puntos del área cognitiva: la estimulación cognitiva a través del juego, del deporte y de la neurociencia. Bueno, en primer lugar, cuando vamos a hablar de la estimulación cognitiva a través del juego,
Bueno, es una forma básica de estimular al niño en su infancia y adolescencia y que es a través del juego. Bueno, el juego es una actividad innata propia de la infancia que permite al niño aprender y a relacionarse con el entorno. Es espontáneo y voluntario, por supuesto que es guiado por motivaciones y necesidades internas. Bueno, el juego tiene un fin en sí mismo que es su propia realización que resulta por supuesto agradable y placentera para ellos, con el cual se toma como un papel activo e interactivo. Bueno, por otro lado, vamos, vamos a hablar de la estimulación cognitiva a través de deportes. Bueno, el deporte es algo que habitualmente se relaciona con la actividad física y es también fundamental para el desarrollo cognitivo. El entrenamiento motor y el trabajo cognitivo que implica el deporte, así como la frecuencia e intensidad con lo que se practica y se producen modificaciones a nivel cerebral que ayuda al desarrollo y la mejora de las capacidades coordinativas. Entonces, mientras se realiza el ejercicio físico, se produce la liberación de ciertos neurotransmisores, así como, por ejemplo, las endorfinas, estas últimas relacionadas con la disminución de los niveles de estrés y ansiedad, y que es repercutido en un estado de bienestar. Y por último, en la número 3, la no menos importante, la estimulación cognitiva a través de la neurociencia. Bueno, otra forma de estimulación que se va abriendo camino en la actualidad es a través de las disciplinas que utilizan la neurociencia. Bueno, estas utilizan nuevas tecnologías que registran la actividad cerebral y de manera individualizada. Bueno, estas se adaptan las intervenciones para producir cambios neuroplásticos cuantificables que se encuentran relacionados con la rehabilitación y mejora de las capacidades cognitivas como por ejemplo la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, etc. Entonces, estamos hablando de neurociencia, ¿sí? ¿Qué es la neurociencia? Es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Bueno, los neurocientíficos estudian los aspectos de la célula, lo funcional, lo evolutivo, lo conceptual, lo molecular, etc. ¿sí? El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular las emociones, los pensamientos, las conductas y por supuesto las funciones corporales básicas, a donde ya están incluidas la repetición y mantener el latido del corazón. Bueno, la preparación, por supuesto, esto deben saberlo, que la preparación de un deportista, ¿sí? Debe abarcar tanto a lo nivel físico como lo mental y psicológico. Aplicar la neurociencia resulta fundamental porque nos va a ayudar a entender cómo reacciona el cerebro de un atleta durante las competencias. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la tercera área del entrenamiento psicomotor, que es el área socioafectivo. ¿Qué es el desarrollo socioafectivo en la educación infantil? Bueno, es el fomento de las habilidades que permiten al niño crecer como persona y ser social. Por una parte, consiste en engañar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones para que puedan expresarla de manera más asertiva. Entonces, bueno, por un lado tenemos el desarrollo social. Bueno, la educación física afecta a nivel social porque los niños al jugar con iguales, bueno, afianzan el compañerismo y las relaciones sociales, ya que les facilita la comunicación y la interacción social. Asimismo, también se fomenta la educación en valores, concretamente donde van a compartir, ¿sí? Bueno, la convivencia y el compañerismo se desarrollan porque tienden a formarse grupos, ya que en esta edad comienzan los conocimientos de las reglas y los roles sociales. Por otro lado, hablemos del desarrollo afectivo. Bueno, el deporte ayuda a eliminar los miedos
sobre todo con los contenidos del, por ejemplo, del teatro, la dramatización, bueno, lo que conlleva a aprender a ponerse en el lugar de los demás. Bueno, también aumenta la confianza en sí mismo, en su autoestima. Igualmente, si por ejemplo el maestro confía en sí mismo y en el niño, este percibirá dicha confianza y confiará en él mismo. Por ello, el maestro, el profesor, el docente, tiene que crear un clima seguro para que los niños se sientan a gusto. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a también mencionar la motivación, ¿sí? La motivación, bueno, donde vamos a trabajar el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en la que ésta toma parte. Y el autoconcepto y autoestima, bueno, un sentimiento positivo de sí mismos. Como, eh, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que el core, ¿por qué, por qué está el core? ¿Sí? Eso es algo muy, es un tema que tiene que darle la importancia que se merecen las fases sensibles para así en el futuro no hacer un doble trabajo. Generalmente los chicos ya cuando llegan a adolescentes no saben hacer unas sentadillas, no saben marcar unas flexiones de brazos. Entonces, si nosotros desarrollamos la zona del core gracias al trabajo del núcleo de nuestro cuerpo, vamos a saber transferir, ¿sí? Del centro hacia las extremidades. Entonces, vamos a hablar de lo que es el core, ¿sí? ¿Qué es el core? ¿Qué es el core? Es el núcleo anatómico en el esqueleto axial, en donde está incluida la cintura pélvica y escapular. Bueno, aquí van todos los tejidos blandos con inserciones proximales originadas en dicho esqueleto axial. Y esto se da independientemente si el tejido blando finaliza en el esqueleto axial o apendicular. Bueno, que serían las extremidades superiores e inferiores. Bueno, ¿por qué, ¿por qué es tan importante mencionar, así como mencionamos nosotros que debemos trabajar la fuerza, la velocidad, la resistencia, etcétera? ¿Por qué es importante hablar de que en los infantes debemos desarrollar el core? ¿Sí? Bueno, los músculos del core son importantes para ganar estabilidad, porque el core es una, como ya habíamos mencionado, una palabra en inglés cuyo significado es centro o núcleo. Bueno, se refiere a los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis y los glúteos y la musculatura profunda de la columna. Cuando nosotros mencionamos el core, como ahí, bueno, es una palabra en inglés que es centro o núcleo, no es que porque esté en el centro significa que solo la zona del abdomen forma parte del core, sino no es así, sino todos los grupos musculares mencionados. Bueno, el core se va a dividir en tres grupos. Uno sería, ¿sí? Ahí los abdominales. Los grupos del core pueden dividirse en los abdominales que ayudan a la respiración y protegen los órganos internos y donde dan apoyo postural. Bueno, bueno, ahí me había confundido. Este video tendría que estar bien. Este video, ahí aguarden un segundo, este video, el que estoy por reproducir ahora, debería estar en esta posición, o sea, los músculos de la cadera, bueno, que sirven para mantenerla estable y permitir que desempeñe adecuadamente sus movimientos básicos. Por ejemplo, aquí estamos trabajando una elevación de cadera. ¿El niño puede realizar este gesto técnico? Claro que sí, nosotros podemos implementar en juegos. Más adelante vamos a ver una serie de juegos para que ustedes puedan implementarlos en sus clases. Pero ¿por qué este ejercicio? ¿Sí? Ustedes pueden observar
ahí hice una pausa. Cuando yo elevo la cadera y mi cadera queda en una línea, ¿sí? En una línea recta en conjunto con mis hombros, caderas y rodillas, estoy trabajando la contracción máxima del glúteo mayor. Entonces, gracias a esa contracción voy a trabajar todo lo que es la zona baja de la espalda, o sea, la zona lumbar. Y en este lugar donde están posicionados los pies, deben tener presente que toda la planta del pie tiene que estar apoyando, ¿sí? La fuerza va a nacer desde esa zona y luego se va a transferir para la zona del core. Bueno, y por último, ahí ya habíamos mencionado los grupos abdominales, los grupos de la cadera y los grupos de la espalda baja, ¿sí? Que ayudan a mantener una postura adecuada. Entonces, las funciones de el core, que esto nos genera una correcta estabilización del cuerpo, donde las extremidades pueden realizar cualquier movimiento en base a estas articulaciones, donde vamos a formar las cadenas musculares transitorias de fuerzas entre piernas y los brazos, o tren inferior y tren superior. Bueno, aumentamos la eficiencia del movimiento y su fluidez, mejoramos el equilibrio y la coordinación, mejoramos la propiocepción, donde trabajamos mayor firmeza postural y su control, aumentamos la fuerza y la flexibilidad a través del complejo lumbo-pélvico cadera, que sería el sacroiliaco. Bueno, nos ayuda a tener conectada toda la musculatura del tronco y tren inferior, que serían las caderas, glúteos y las piernas. Bueno, evitamos lesiones y dolores de espalda gracias a los ejercicios y fortalecimiento de la zona del core. ¿Y cómo vamos a trabajar? Con ejercicios de antiflexión, antiextensión, antiflexión lateral, antiextensión lateral, antirrotación. Esta es una serie de ejercicios que nosotros podemos implementarlos en nuestras clases, ¿sí? Es un ejercicio de cuadrupedia en donde yo elevo un pie en conjunto con mi mano. Lo que yo tengo que lograr en este ejercicio es que mi mano quede alineada con el talón, o sea que mi mano tiene que, es por decirlo así, estirarse como un chicle, como un elástico en conjunto con mi mano. También estoy trabajando la coordinación, por supuesto, y gracias a este ejercicio, ¿sí? Gracias, a ver, aguarden. Ahí está. Gracias a este ejercicio yo voy a lograr que esa zona del core fortalezca, voy a lograr la coordinación entre el tren superior, el tren inferior, y por otro lado también voy a lograr que mi alumno se concientice en que la columna vertebral se mantenga alineada, para así comenzar a buscar ejercicios más difíciles, como por ejemplo la iniciación a la plancha, la iniciación a las flexiones de brazos, etc. Bien, esta es una iniciación al ejercicio del bicho muerto, en donde también trabajamos de manera profunda los músculos de la zona del abdomen, los músculos de la zona de la pelvis y de la espalda baja. Bueno, ¿cómo voy a trabajar? Ahí eso es una introducción hacia el bicho muerto. Por ejemplo, bajo un pie, luego el otro, hasta lograr la coordinación en bajar un pie con una mano cruzados, ¿sí? Este ejercicio es lento. Vamos y buscamos una progresión de la plancha, apoyo de manos, luego ya, ahí hago pausa, lo que yo tengo que controlar es que mi codo esté justo alineado con mi hombro. Si mi codo está adelantado, tengo que tener cuidado porque puedo lastimar la zona lumbar de mi alumno. Que toda la columna esté alineada, que la cabeza no esté mirando hacia el piso, o sea, perdón, que esté mirando hacia abajo, pero que la cabeza siga la línea de toda la región cervical y dorsal. Ahí, como ustedes pueden observar, los pies tienen que seguir la línea de las caderas. Un ejercicio más complejo, una vez que ya adquirió la técnica. Esto lo puedo implementar en mis clases, claro que sí, en cualquier disciplina que te encuentres lo puedes aplicar. Luego puedo trabajar unos escaladores,
son ejercicios más complejos. Bueno, esto ya, si estoy trabajando en un gimnasio, puedo implementar una rotación de tronco con unas bandas elásticas. Y si trabajo en un club, si tengo estos elementos, si tengo en las escuelas, buenísimo. Bueno, eh, si no tengo, también puedo con unas botellitas con agua, con peso, puedo trabajar la rotación de tronco. Entonces, ¿cómo yo debo iniciarme? ¿Cómo debo trabajar el core? Por supuesto, con ejercicios progresivos, ¿sí? Eso es muy importante, de lo estable a lo inestable, ¿sí? Siempre va a estar el primer ejemplo, que sería lo fácil, la plancha. Si a mi alumno no le sale la plancha, entonces le digo que apoye las rodillas. Apoyando las rodillas va a ser mucho más fácil y podemos comenzar con el trabajo del core y trabajo de la plancha. Bueno, de lo estable a lo inestable. Estable una plancha, supongamos que es algo básico, algo fácil, y lo inestable a través de una plataforma inestable, como por ejemplo un Bosu. Si no tengo un Bosu, si tengo una pelota la puedo desinflar y bueno, va a cumplir la función, o algún almohadón grande que tenga también. De lo estático a lo dinámico, bueno, la plancha, ya aquí hacemos lo mismo, una plancha, pero ella, no sé si logran ver, los pies tienen apoyado en un trapo mojado. En lo que ella tiene que hacer es, la cadera se tiene que elevar y los pies se acercan hacia la colchoneta azul. Y luego la cadera baja y los pies vuelven a su lugar. Y de lo lento a lo rápido. Mantenemos la plancha. Una vez que ya haya adquirido la técnica de la plancha, ya podemos comenzar a trabajar, por ejemplo, ejercicios rápidos, dinámicos, donde puedo levantar un pie, luego el otro, y así, buscar ejercicios, por supuesto siempre teniendo en cuenta que la técnica no debe perderse. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar? ¿Cómo puedo trabajar el core a través de juegos? ¿Sí? ¿Cómo puedo trabajar? Bueno, este es un juego, por ejemplo, los chicos les encanta jugar, por ejemplo, estos tipos de juegos. Bueno, hay que intentar, en este caso, intentamos hacer pasar la línea del compañero, ¿sí? Intentamos hacer pasar la línea de su compañero por delante o por atrás. Bueno, podemos hacer juegos con sogas donde van a tirar hacia un lado y hacia el otro. Ellos inconscientemente están haciendo fuerza con la zona del core y toda esa fuerza, ¿sí?, se transfiere hacia el tren superior y tren inferior. Bueno, el objetivo de este ejercicio es que él tiene que llegar hacia el final y la compañera no lo tiene que dejar que avance. Bueno, este juego consiste en donde nosotros no tenemos que dejar que mi compañero toque mis manos, toque mis brazos. Bueno, si les cuesta mantener en esa posición, bueno, que estén ahí apoyos, que apoyen sus rodillas, sus manos y sus pies. Por otro lado, también quítame la pelota si puedes, en una versión futbolera. La cadera tiene que mantenerse en el aire, solo tienen que estar en contacto los pies y las manos. Por otro lado, como podemos ver, él se llama Valentino, él se está iniciando en mis clases de entrenamiento para niños. Él les cuesta levantar la cadera, apenas las puede levantar, pero no importa, le damos la posibilidad de que igual pueda realizar los ejercicios y que apoye los glúteos en el piso en conjunto con sus manos y sus pies. Y bueno, ahí está trabajando e está intentando quitarle la pelota. Y por otro lado, hay como podemos ver, ¿sí?, ejercicio de cuadrupedia, ¿sí?, carreras de cuadrupedia. Toda la columna se tiene que mantener alineada. Ahí voy a hacer una pausa. Ahí, bueno, ahí cabeza,
la parte posterior del cráneo, zona dorsal y zona de la región sacra o coxis deben mantenerse alineadas. Las rodillas deben estar muy cerca del piso, apenas se despegan y las rodillas se acercan hacia los antebrazos, ahí como pueden observar. Es un ejercicio difícil, yo lo hago hacer a mis alumnos, los grandes, los mayores, y realmente es muy agotador. Bueno, aquí ella quiso hacer un poquito de trampa. Bueno, entonces, lo podemos trabajar en las clases de educación física, si estamos trabajando en clubes deportivos o en un gimnasio, claro que sí. El trabajo de la zona del core lo podemos camuflar a través de juegos y podemos implementarlos en nuestras prácticas deportivas, ¿sí? Y para nosotros poder ofrecer estos tipos de ejercicios, primero debemos realizar una evaluación de diagnóstico, saber si mi alumno tiene un problema patológico y cuál es, si tiene obesidad, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, bueno, el nivel de condición física, eso es muy importante saber qué es lo que él puede llegar a hacer, si sabe saltar, si sabe lanzar, bueno, y la conducta y concentración. Eso es algo muy importante. Si tiene conducta y se puede concentrar en lo que yo quiero transmitir. Vamos a realizar dos tipos de diagnóstico, uno teórico y por otro lado la práctica. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, cómo nosotros podemos trabajar la motricidad gruesa a través de ejercicios como caminar, correr, saltar obstáculos, bueno, practicar actividades deportivas, hacer giros, etcétera. ¿Y qué elementos puedo utilizar? Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, estos tipos de elementos podemos encontrar. Bueno, ¿me confirman si se escucha mi voz? Ahí está, se me había desactivado la cámara, disculpas, no sé si se escuchaba mi voz, pero bueno, avanzamos. Bueno, los elementos que puedo utilizar para trabajar la motricidad, así sea fina, gruesa, bueno, podemos utilizar todos estos elementos. Si no tengo elementos, puedo pintar el piso, algo que después no pueda sacar, por supuesto. O si, bueno, puedo buscar y hacer huellas para que ellos puedan desplazarse. En fin, vamos a observar este video, cómo puedo trabajar la motricidad a partir aproximadamente de los 3, 4 años, donde ellos dibujar siluetas sobre ellos. Miren la imaginación que tienen. Podemos hacer túneles, hacer una fila, abrir los pies y que vayan pasando por debajo. Bueno, este circuito ya con aros, donde ellos tienen que sobrepasar y deben mantener el aro en el lugar. Tienen que intentar no derribar ese aro. Trabajos coordinativos, pasar los aros, como por ejemplo saltos, y de a poco ir aumentando estímulos más complejos, como por ejemplo aducción, abducción de pies o saltar solo con un pie, así sea el derecho o el izquierdo o alternando. Nosotros a través de todos estos ejercicios vamos a ir desarrollando, ¿sí?, la motricidad gruesa y las capacidades condicionales que habíamos mencionado desde un principio. Bueno, este juego, ellos, bueno, como ustedes pueden observar, están trabajando el equilibrio, la propiocepción, van lento para no caerse. Con globos, tienen que intentar que esos globos no caigan al suelo. Estamos trabajando el tiempo y el espacio con ellos. Bueno, tienen unas bolsitas en la cabeza
y tienen que evitar a que se les caiga. Si otro juego también, que se lo lleven sobre sus codos o sus antebrazos. Es un circuito ya más complejo, donde con lo que tenemos podemos armar un circuito dependiendo la cantidad de alumnos. Como ustedes pueden observar, pasar sobre sillas. Si no tengo aros, si trabajo en colegios, tiene bueno, ahí con balones, lanzamiento de balones donde vamos a encestar. Si no tengo aros para encestar, si tengo tizas, puedo dibujar en el piso y pueden representar a los aros de baloncesto. Y por otro lado, ya cuando estamos trabajando desde 6, 7 años en adelante, ellos ya pueden interpretar y me pueden responder con estímulos más complejos, como por ejemplo trabajo de zigzag, a donde ya reconocen la derecha, la izquierda, ¿sí? A 4 apoyos, o sea, de cuadrupedia. Bueno, como habían visto al principio, iba con los dos pies, después de cuadrupedia, ahora saltando. Va saltando con un pie, luego con el otro. Tiene que evitar no pisar el palito. Y como ustedes pueden observar, siempre se mantiene saltando en una sola posición. Saltar obstáculos con los dos pies juntos y caer con los dos pies juntos. Eso es algo muy bueno en esta edad. Otra opción también, mantener en el lugar como estaba saltando anteriormente y buscar una variante, pasar por debajo sin derribar el obstáculo. Apoyar una mano en la cintura, en la parte posterior, y jugar con una mano, también involucrar el tren inferior. Bien. Lanzar el globo, tocar el piso antes de que se me caiga. Bueno, ya todos estos ejercicios que habíamos hablado, que habíamos mencionado, ¿sí? Ya tengo todo el contenido para trabajar, ya sé qué ejercicio debo implementar para desarrollar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, cuándo es recomendable trabajar, por ejemplo, la fuerza anaeróbica. Entonces ya estoy preparado para ir y planificar mi clase. Y bueno, ustedes tienen que saber que mi clase debe estar dividida en 3 partes para una mejor organización. Y bueno, la entrada en calor, donde nosotros vamos a preparar el cuerpo para el trabajo, incrementando su temperatura, aumentamos el metabolismo y los procesos neutrales, aumentamos la elasticidad y la flexibilidad de los tejidos conectivos y contráctiles. Por otro lado, está la parte principal, donde en esta parte nosotros vamos a dar el impulso necesario del entrenamiento que nos hará lograr los objetivos, llevando a cabo bajo la estructura de la planificación. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero, en la parte principal, quiero hacer un circuito con diferentes ejercicios donde quiero desarrollar la zona del core, ¿sí? En entrada en calor, a mí de nada me sirve hacerlos correr a la vuelta de la cancha de básquet, por ejemplo, si estoy trabajando en las escuelas. Entonces, yo debo realizar ejercicios que estén íntimamente relacionados con la parte principal. En la entrada en calor debo activar esos grupos musculares, ¿sí? Movilizar esas articulaciones que deseo trabajar y deseo desarrollar en la parte principal. Por ejemplo, yo quiero trabajar en la parte principal, ejercicios principales de la zona del core, ¿sí? Fortalecer todo lo que es la zona del abdomen, la parte de la cadera, la zona del lumbar, etc. Entonces, una entrada en calor puede ser a través de juegos, de lo que yo le había mencionado anteriormente, traccionar una soga, realizar juegos de relevo, de velocidad en cuadrupedia, iniciación a una plancha donde se tienen que tocar las manos una con el otro, evitar derribarse. A través de esos juegos nosotros vamos a activar toda la zona de la musculatura de la zona del core.
Bueno, y por último, la parte final o ya vuelta a la calma. Ahí sí donde nosotros vamos a relajar el cuerpo, vamos a bajar los niveles de nuestros pequeños para que vuelva a la homeostasis previa al ejercicio. Nosotros podemos trabajar, son estas opciones, hay más por supuesto, pero yo les ofrezco estas, por series y repeticiones o por tiempos y circuitos. Yo siempre priorizo por trabajar por tiempos y circuitos, ¿sí? ¿Por qué por tiempo? Nosotros tenemos el privilegio, si trabajamos en las escuelas, de trabajar con música. Podemos poner música en nuestras clases. Por supuesto no a todo volumen, pero bueno. La cuestión es la siguiente. Si yo trabajo por tiempo, hago circuitos, hay aplicaciones que me pueden controlar los segundos de que yo deseo trabajar, como por ejemplo la que está en pantalla, donde dice preparación, son 10 segundos y comienza el circuito, donde dice descripción 20, donde está el número 20, son el tiempo que se demora en realizar la estación que yo voy a trabajar, donde dice 10 es el descanso que yo tengo para trabajar, y donde dice ciclos son 8, por ejemplo 8 estaciones. Bueno, podemos trabajar por tiempo. ¿Por qué por tiempo? Porque yo tengo el máximo control de cuándo comienzan y cuándo termina el ejercicio. No es lo mismo decirle a los chicos, bueno, vamos a realizar 15 sentadillas. Quizás son 20 alumnos, quizás 5 terminaron muy rápido y lo quedan mirando al resto, cómo siguen haciendo las sentadillas. O a veces, por hacerlo más rápido uno que el otro, lo hacen mal. Entonces, cuando trabajamos por tiempo, nosotros vamos corrigiendo, el niño se olvida de que tiene que hacer repeticiones y yo, desde mi experiencia, creo que es la mejor opción. Una entrada en calor, por ejemplo, trabajos en circuitos con aros, una iniciación a una estocadas. Si tengo bandas, ¿sí? Bandas o TRX, puedo trabajar. Si no tengo este elemento, si tengo sogas, cuelgo en la pared y hago los ejercicios, siempre buscando la creatividad y utilizando lo que tengo. Si no tengo steps, tengo cajoncitos de maderas. Una iniciación a las sentadillas. Esto nosotros podemos utilizar como una entrada en calor o como una parte principal también, dependiendo el objetivo. Muy bien. Bueno, nosotros podemos utilizar estos ejercicios en edades más tempranas, ya de 3 a los 5 años, en donde, como pueden observar, tienen que buscar saltos, desplazamientos laterales, frontales, buscar el trabajo de lateralización, trabajar el tiempo y el espacio en ellos para que puedan identificar derecha, izquierda, etc. Sale el color rojo. Punto para los verdes. Sale el color verde. Punto para los amarillos. Bien. Rosado. Amarillo. Rojo. Punto para los verdes. Verde. Campeón los amarillos. El primer equipo que arme una casa. Ya. Dale. Eso es, vale. Bien, bien, bien. Vale.
Bien, bien, bien. Y punto para el equipo amarillo. Eso es. 2 más 3. 2 más 2. 4 más 3. 1 más 2. 3 más 3. 4 más 1. 2 más 2. 2 más 1. 4 más 4. 3 más 3. 4 más 1. 5 más 2. 5 menos 2. Punto para el equipo verde. Sale. Bueno, excelente. Ahí mientras estaba reproduciendo el video, estaba viendo los profesores que se siguen conectando, siguen enviando sus saludos. Bueno, por otro lado, una parte principal, ya algo similar a los primeros ejercicios que ustedes estaban observando en pantalla, los primeros videos. Trabajo de salto con ambos pies, trabajo con steps, un swing. Controla la alineación de la columna, que las rodillas sigan la línea de los coxales y los puntas de pies. Un trabajo de un bird dog donde desarrollamos la zona del core como habíamos mencionado anteriormente. Una de iniciación de trabajo de sentadillas con peso. En fin, son estas variantes y mucho más. Y ya al final, en la parte final, cómo puedo trabajar a través de juegos pasivos, ejercicios de flexibilidad que siempre tienen que estar presentes, trabajo de flexibilidad. Y hay profesores, profesoras que les gusta cantar, entonces puedo también implementar canciones. Bueno, esta es una forma sencilla, ahí como dice en pantalla, ¿sí? de entrenar el control, así sea de la respiración, fortalecer los músculos, bueno, aumentar la percepción sensorial y por supuesto que es a través de juegos. Ahí como pueden observar, seguimos compartiendo diferentes tipos de actividades lúdicas, juegos, donde vamos a desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa. Es una combinación del desarrollo de motricidad fina y gruesa donde tenemos que tomar, lanzar e intentar encestar en el aro. Bueno, muchísimas gracias a los que siguen conectados.